Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida.
en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Oh sí, Señor, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu fidelidad, Señor. Hoy nos presentamos delante tuyo con acción de gracias. Hoy te alabamos, Señor, e invocamos tu santo nombre, Señor. Hoy cantamos a ti, Señor, salmos con acción de gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido, Señor, una vez más reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor. Amado Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque podemos hablar de todas tus maravillas para con cada uno de nosotros. Hoy nuestro corazón se alegra porque una vez más nos permites buscarte, Señor, buscar tu poder y buscar tu rostro, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres poderoso, porque eres omnipotente, omnisciente, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que por favor envíes tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, porque necesitamos de tu presencia, Señor, porque te necesitamos a ti, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Por eso hoy te pedimos que obres con poder en medio de nosotros, Señor, y que traigas libertad, Señor, a estos lugares en los que estamos conectados, Señor. Hoy te bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
días, largos días, largos días, largos días, largos días. Aclamad con alegría, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Aclamad con alegría, cantad la gloria
Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue a mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Así es, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque ha permanecido en medio de nosotros, Señor. También te damos gracias, Señor, por este momento especial que nos permite, Señor, de alabarte y adorar tu santo nombre, Señor. También te pedimos, Señor, una vez más, pedir por la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro, Señor, y su familia. Hoy declaramos sobre sus vidas que tú eres su guardador, que tú, Jehová, es a su sombra, a su mano derecha, que el sol no les fatigará de día, ni la luna de noche. Declaramos que Jehová les guardará de todo mal, que Él guardará sus almas. Él guardará sus entradas y sus salidas desde ahora y para siempre, Señor. Asimismo también te doy gracias por la vida del pastor Diego, de la pastora Jacqueline y Anita, Señor. Gracias por sus vidas, porque sabemos que a través de ellos, Señor, hemos sido y seremos bendecidos. Señor, gracias por usar sus vidas a favor de cada uno de nosotros, Señor. Por eso declaramos, Señor, que son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ellos,
de ella, así Jehová está alrededor de tus amados siervos. Gracias te damos, Señor, hoy te pedimos también por la palabra que le has dado al pastor Diego, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, haciendo que nuestros labios rebosen de alabanza, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú enseñándonos tus estatutos, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, conforme a tu santa voluntad, Señor. Te damos gracias, hoy te bendecimos una vez más, proclamamos y exaltamos tu poderoso nombre porque eres precioso, eres hermoso y maravilloso, Señor. Hoy te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor hoy está tomada del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Voy a leer esta versión, Dios habla hoy. Apocalipsis 6, 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Decían con fuerte voz: Soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Entonces se les dieron ropas blancas, y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que, en servicio a Dios, tenían que ser muertos como ellos. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos amas, oh Señor, por eso nos bendices, Señor, con ella. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Este pasaje, como vemos, está ubicado, este es el quinto sello. Los primeros 4 sellos aparece cada uno de los jinetes del Apocalipsis, que son enviados, por supuesto, por parte del Señor, como una manera de juzgar y de dar el castigo y la retribución al mundo, a los seres humanos, por haberse apartado del Señor, por hacer lo que quieran, por hacer la maldad ante los ojos de Dios. Aquí aparece el quinto sello. Son 6 sellos. En el sexto sello sucede una serie de acontecimientos en los cielos, en las estrellas, como manifestaciones nuevamente del enojo del Señor, como preparación para la segunda venida del Señor. Pero aquí estamos leyendo el quinto sello, que es interesante. Este pasaje, este acontecimiento, esta visión que tiene el apóstol Juan, si la podemos ubicar en la cronología humana, sucede, lo repito, antes de la segunda venida del Señor, en el tiempo de la gran tribulación. Recuerde usted, cuando el Señor venga por la iglesia en el arrebatamiento, el Señor vendrá hasta las nubes y luego es la segunda venida del Señor, posteriormente. Algunas personas, algunos estudiosos dicen que ese tiempo entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor es un periodo de 7 años. Otros dicen que son 3 años y medio. Pero lo que nos interesa aquí es que en este periodo, mientras aquí en la tierra hay personas que están batallando, están sufriendo, el enemigo, exactamente el anticristo, poseído por la bestia, gobierna la tierra, está siendo perseguidos los judíos, está aquí en la tierra el ministerio de los 144,000 judíos que se encargarán también de evangelizar en el mundo entero. En fin, en ese tiempo, mientras en la tierra suceden esas cosas, en el cielo está sucediendo esto. Esa es la visión que tiene Juan.
Ahora, lo interesante de este pasaje es que vemos protagonistas, ¿no? Por supuesto, al Señor. Por eso dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, el Señor mismo es el principal protagonista de este pasaje. Pero también son protagonistas unos personajes, dice aquí, dice, y vi debajo del altar los que habían sido degollados por proclamar el mensaje de Dios. O sea, los protagonistas aquí son una cantidad no pequeña de hombres y de mujeres que dieron su vida por causa del Señor. Exactamente, que fueron martirizados por el amor a la fe, por proclamar su fe, por proclamar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo jamás ocultó esto. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. O sea, en la Biblia no se ocultan cosas. El Señor dice las cosas como son. Y le repito, el Señor Jesucristo nunca ocultó que podía venir sufrimiento a muchos creyentes, hombres y mujeres, a lo largo de la historia. Él no ocultó que a la fe que la gente profese, esa fe podía ir acompañada en muchos, le repito, en muchas personas, en muchos de los hijos de Dios, de sufrimientos y de padecimientos. Por eso veamos Mateo capítulo 24, versículo 9, dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire, nuevamente, el Señor no les oculta lo que les podría esperar a las personas que eligieran creer en el Señor. Ahora, es a todos los seres, a todos los creyentes, los que van a ser asesinados, a previamente ser entregados, atribulados y posteriormente asesinados, otros aborrecidos por toda la gente. Pues no es para todos, pero sí hay un gran número de personas que han experimentado la persecución hasta llegar al martirio muchas veces a lo largo de estos casi 2000 años de historia de la Iglesia. Dice también el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y por supuesto, esto se ha dado muchas veces. Y se vendrá la hora en que muchos pensarán que uno de los servicios al Señor es matar a los seguidores de Dios mismo. Eso es, hasta aún en el Antiguo Testamento se miraba eso con los profetas. Pero sobre todo en ese tiempo de la Iglesia, ha sido muy común, ¿no? A lo largo de todos estos siglos. No ha pasado un siglo, no ha pasado aún más, ni siquiera ha pasado una década, ni un lustro en la tierra, en la historia de la Iglesia, en la cual no haya sido asesinado y martirizado un hijo o una hija de Dios, un creyente. ¿Por qué? Por causa de su fe. Algunos aún han sido asesinados y martirizados solamente por el hecho de leer la Biblia. Increíble, solo por ese sencillo hecho. Porque el diablo, sabemos, odia sobremanera a Cristo, odia la palabra de Dios. Y entonces cualquiera que se acerca a la palabra del Señor siempre va a ser perseguido, siempre va a ser tachado de fanático, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, encarcelado, martirizado. Por eso nosotros sabemos que por la historia que 11 de los 12 apóstoles murieron en el martirio. Y no solamente ellos, sino sus discípulos. Judas, pues que traicionó al Señor, pues no cuenta aquí. Pero él fue reemplazado. Y aún todos los apóstoles, excepto Juan, que murió de anciano, precisamente el que está escribiendo aquí Apocalipsis, pero el resto, ellos y sus discípulos murieron, la mayoría de ellos en el martirio. Muchos creyentes, le repito, han sido asesinados a lo largo de la historia. Lo que sucede es que hoy por hoy las noticias que nosotros escuchamos en el mundo son noticias muy parcializadas, que obedecen a
a ciertos intereses políticos y ciertos intereses económicos en casi todas, no digo el 100%, pero sí en casi todas las los noticieros, la prensa, los medios de información, de noticias en el mundo entero. Por eso nosotros no alcanzamos a ver el panorama completo de lo que sucede con los cristianos en el mundo entero. Hay agencias cristianas, hay ONGs cristianas que se han encargado de informar la verdad al mundo entero de lo que está sucediendo con muchos creyentes alrededor del mundo. Lo cierto es que muchos hijos e hijas de Dios están siendo atacados, están siendo perseguidos por causa de su fe y de su amor por Cristo Jesús. En la Edad Media era famoso la institución llamada la Inquisición, en la cual asesinó, siendo promocionada, patrocinada y financiada por la misma Iglesia Católica, por las jerarquías católicas, a miles de cristianos, sobre todo en Europa en ese momento. Cristianos que amaban la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una reina que le llamaban María la Sanguinaria, que reinó en Inglaterra, me parece, y se caracterizaba por la brutalidad al perseguir a los creyentes, a los que amaban la Biblia. Imagínense. En este momento, en España también se creó el Tribunal del Santo Oficio, se llamaba, que también se encargaba de eso, de perseguir, de encarcelar, torturar y muchas veces de quemar en una hoguera a creyentes, a personas que desearan leer la palabra de Dios, por ejemplo, que tuvieran en esos tiempos o desearan traducir la Biblia a la lengua española. Por eso Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tienen una historia de persecución, de ataque, solamente por el hecho de querer traducir la palabra que nosotros hoy disfrutamos. En el Medio Oriente, en este tiempo, se estima, entre el Medio Oriente y Asia, se estima que desde el año 2007 hasta acá han sido asesinados más de 100.000 cristianos. Imagínense, 100.000 cristianos. Se estima también que 150 millones de cristianos en esta región geográfica han sido aislados socialmente, tienen sus derechos muy limitados, aún al trabajo, a conseguir alimentos, en fin. Esa es la verdad. Y estoy dando unos datos así, simplemente pequeños, sin profundizar mucho en los datos estadísticos. Por eso, esa es la satisfacción, ¿no? La saciedad. Por eso en Apocalipsis 17 dice que la gran ramera se ha saciado con la sangre de los creyentes, de los santos. Y ha sido así. Esa es una manera de decir cómo en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, no se cansó de derramar sangre de aquellos hombres y mujeres que deseaban seguir al Señor con una fe bonita, con una fe sincera, no con una fe idolátrica, no con una fe que agrade a seres humanos, a jerarquías humanas, sino agradar al Señor a través de sus iglesias locales. Pero bueno, estamos aquí en Apocalipsis capítulo 6 y leemos el versículo 9. Dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Mire, nótese que ellos están en el cielo, están reunidos en un lugar, pero es un lugar muy especial y aquí la palabra de Dios lo dice, ¿no? Dice, ellos vi debajo del altar. Ellos están debajo del altar. Y dice la palabra que las cosas aquí en la tierra son una sombra de las cosas del cielo, dice en el libro de Hebreos.
En el tabernáculo que tenía Moisés, la distribución del tabernáculo, de las áreas del tabernáculo, son una maqueta, digámoslo así, una pequeñísima maqueta a escala pequeña de cómo está distribuido el lugar santo y el lugar santísimo, el templo de Dios allá en los cielos. Por eso dice aquí que estos mártires están bajo el altar. Y hay dos opciones, porque nosotros sabemos que antes de la entrada del lugar santísimo, el lugar santo, y posteriormente había una cortina en el tabernáculo de Moisés que llegaba al lugar santísimo. Antes de la entrada al lugar santo estaba el altar de las ofrendas. Y dentro del lugar santo habían tres cosas: la mesa de los panes de la proposición, ¿sí?, el altar del incienso, donde se ofrecía los sumos sacerdotes y los sacerdotes ofrecían incienso delante del Señor. Y también estaba el candelabro, ¿no? El candelabro, con cada una de las 12 tribus de Israel representando en cada una de las llamitas. Pero en el lugar santo estaba, le repito, el altar del incienso, donde se quemaba incienso en honor al Señor. Aquí no dice en cuál altar estaba ahí, pero sea lo que sea, uno debajo del altar, dice aquí la palabra. O sea, estaba muy cerca del Señor. Lo que quiere decir es que estos hombres y mujeres que han muerto en el martirio y que van a morir en el martirio están muy cerca en el corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque para el Señor son una verdadera ofrenda para Dios. Porque no solamente dieron tal vez sus bienes estos hombres y mujeres en este pasaje, sino que aún dieron su vida por amor a Cristo Jesús. Por eso están tan cerca. Y es fácil entender. Pueden estar, le repito, en un altar, si es el altar del incienso, pues es como un olor grato, como una ofrenda de olor grato, el olor agradable, muy cerca al corazón de Dios. Y si lo que vio Juan es que estaban cerca al altar del sacrificio, o sea, el altar donde recibe el Señor en lo que se le quiere ofrendar, también es pertinente. ¿Por qué razón? Porque ellos dieron su vida por amor a Cristo Jesús, por un amor real al Señor. Mire cómo el Señor valora el sacrificio. Porque aquí no dice la palabra, viene el cielo por ahí alejados, distantes a los que habían sufrido. Para nosotros, cuando escuchamos de martirio, cuando usted lee tal vez libros, hay un libro que se llama el Libro de los Mártires, cuando leemos eso, claro, sufrimos, nos da dolor y salen lágrimas muchas veces de los ojos al escuchar esas historias de las persecuciones y del martirio de muchos creyentes. Pero también es hermoso que Apocalipsis nos muestre el otro panorama. El panorama duro, difícil, por supuesto, es aquí en la tierra, cómo fueron torturados y fueron asesinados y serán asesinados, porque aún todavía falta que se complete el número de los mártires. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que estas personas, sus almas, porque en ese momento solo tienen el alma, no tienen el cuerpo aún. ¿Por qué? Porque no se ha dado la resurrección definitiva, o sea, la segunda venida del Señor. Cuando Él venga no solamente por cristianos, sino también por muchos judíos que se convertirán y que también serán martirizados. Entonces decía que es interesante como la palabra del Señor dice que Él los ama tanto, para el Señor son de un aroma tan agradable sus vidas y la sangre que derramaron, que están muy cerca del corazón del Señor. Sigamos, dice en el mismo versículo, dice, a los que habían sido degollados, dice, por haber proclamado el mensaje del Señor y haber sido fieles a su testimonio. Aquí es claro, dice, a los que habían sido degollados. El Señor ve la vida, cuando un creyente gasta su vida por causa del Señor, cuando un creyente aún gasta sus bienes por amor al Señor, por amor al reino,
por amor a lo que Dios ama, por amor a lo que el Señor ama, por amor a lo que al Señor le agrada, el Señor ve una vida gastada así por causa de su amor como una ofrenda de gran valor. Por eso, lastimosamente, no son muchas las personas que desean gastar su vida por causa del Señor. No son muchas las personas, no son muchos los creyentes que están dispuestos a dar su vida por causa del verdadero y del único Dios, por supuesto. A veces, lastimosamente, como que los creyentes valoramos demasiado, le ponemos un valor demasiado alto a nuestras propias necesidades, por ejemplo, y a nuestra vida también. O sea, como que las necesidades que nosotros tenemos, que todas las personas las tienen, como que lastimosamente muchos creyentes hemos caído en el error de ponerles un valor como muy alto a esas necesidades. Como que lo que yo necesito tiene un valor más alto y por eso se menosprecia tal vez tanto el sacrificio al Señor, o no se piensa, o no se desea, o no se entiende la necesidad y aún la convicción de sacrificarse por causa del Señor. Como que las necesidades que rodean al creyente, que claro, por supuesto hoy hay necesidades, mucho mayores necesidades que las que vivía el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis. Hoy hay necesidades materiales mayores que en esa época. Necesidades, digamos así, de tener dinero para pagar ciertas cuentas mayores que en esa época, por supuesto. Claro que sí. Hoy se necesita mayor transporte, hoy se necesita pagar muchas cosas, muchos servicios indispensables aún para poder servir al Señor, como pongamos el ejemplo, el internet mismo, o los medios, la consecución de tecnología para que la palabra del Señor sea proclamada. Sí, por supuesto, pero a veces esas y otras necesidades personales, como que nosotros a veces las elevamos, ¿no? Y les damos un valor muy, muy, muy alto. Por eso escuchar de sacrificio o entender el sentido verdadero del sacrificio no se entiende. El sacrificio tal vez para muchos es, no sé, madrugar a las 6 de la mañana o 5:30, punto, eso es todo, ¿no? O para otros tal vez el sacrificio será solamente un ayuno de vez en cuando. O dar alguna que otro dinero por ahí, sí, y no sacrificial, cualquier dinero, que no le reporte al creyente dolor y sacrificio, no simplemente ahí tal vez como se dice en la Iglesia Católica, limosnas. Lastimosamente, como le digo, mucha de la iglesia cristiana en este momento se ha caído en ese error, ¿no? El cristianismo lastimosamente se ha convertido en un bien de consumo. El cristianismo se ha convertido como en una moda también en ciertos sectores, en ciertas ciudades, como que asistir a X o a Y lugar el domingo a escuchar lo que el pastor tiene o la pastora tiene preparado, se ha vuelto una moda, como pertenecer, el eslogan de decir, no, yo no soy, supongamos, yo no soy católico, yo soy cristiano, lastimosamente le repito, se ha vuelto como una moda, qué lástima. Y entonces muchos van, le repito, a la iglesia a soltar su lista de deseos, a soltar su lista de demandas a Dios. Porque en muchos lugares se da como el mensaje que Dios tiene que estar a nuestro servicio, ¿no? Se han invertido tanto los papeles que se piensa eso. Cuando la palabra dice, en el libro de Deuteronomio dice, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide Él de nosotros? Que nosotros lo amemos. Que le obedezcamos, que le temamos y que también le sirvamos. Pero como que hoy se da el mensaje cristiano, no en todas las iglesias, por supuesto, pero en muchos de los creyentes está esa idea, ¿no? Una idea tal vez no tan masticada y racional en su mente, sino que
se ha vuelto algo, y peor aún, algo inconsciente. O sea, yo voy a la iglesia, allá voy, suelto mis peticiones y Dios tiene que respondérmelas, ¿no? Dios está aún obligado a respondérmelas. Y eso, le repito, es completamente un error. Porque nosotros, aunque es cierto que el Señor quiere bendecirnos, y la palabra dice que Él quiere bendecirnos en abundancia, pero también es cierto que el Señor quiere que nosotros le amemos y le sirvamos. Eso es verdad. Y aún más, hay algo claro. Desde el momento en el que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, como se dice en el lenguaje cristiano, lo que le estamos autorizando al Señor es a que Él haga con nuestra vida lo que Él desea hacer con ella, lo que Él quiera hacer con nuestra vida. Entonces, ¿para qué le entregamos nuestra vida? Entonces simplemente se volvería algo retórico, simplemente palabras, y no es así. Por eso aquí quiero hacerle una pregunta a usted que me está escuchando. Usted que cree en el Señor, quiere creer en el Señor. Usted que ya lleva un tiempo tal vez en la iglesia. Y la pregunta que le hago es, ¿usted a qué está dispuesto a perder por causa de Cristo? Una buena pregunta, se la repito. ¿Qué está usted dispuesto a perder por causa de Cristo? Por causa de su fe, por causa del amor al Señor. Porque la palabra es clara. La palabra del Señor le dice, no, el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Le repito, es claro. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, el estar dispuesto a perder es, la verdad, no sé cuál será la respuesta que usted tenga. Tal vez usted diga, no, yo no estoy dispuesto a perder mucho, que digamos. Sí, yo estoy dispuesto pues tal vez a servir al Señor el domingo y un rato. O en semana, 15 minutos, 20 minutos, no más, no estoy dispuesto más. Y eso es un error. ¿Y por qué no puedo estar dispuesto? Lo que pasa es que tengo múltiples ocupaciones. Y entonces pues no puedo, mi servicio no puede ser mayor porque soy muy ocupado. Pues bueno, o sea, qué interesante que esté tan ocupado. Pero realmente eso no es lo que busca el Señor. Aún lo que debemos anhelar es que el Señor nos dé libertad para desocuparnos de aquellas ocupaciones impuestas tal vez. ¿Para qué? Para poder tener mayor tiempo para servir al Señor. Es que eso es lo que Él pide. Eso realmente. Y ahora, ¿todos lo van a conseguir? No, por supuesto. La mayoría no se van a negar a sí mismos. No están dispuestos a negarse a sí mismos, sino que sus intereses personales, sus sueños personales, están por encima de lo que el Señor quiera pedirles, ¿no? Por eso dice, quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La condición es indispensable. Entonces tal vez hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Dice la palabra, muchos son llamados y pocos los elegidos. ¿A qué? A ser discípulos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, no están muchos dispuestos a eso, ¿no? Dice en el versículo 10, sigamos. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10. Dice, decían con fuerte voz, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Mire este clamor. Aquí los mártires están haciendo un clamor, pero no es un clamor vengativo, ¿sí? Porque mire, ellos están diciendo claramente aquí, decían con fuerte voz, ¿no? Soberano, santo y fiel, están reconociendo al Señor. Eso es, por eso ellos dieron su vida. Soberano, porque el Señor es soberano. Están diciendo, tú Señor, que fuiste soberano en nuestras vidas. Por eso si nos pediste la vida, la dimos. Santo y fiel. O sea, tú eres el más limpio y además eres fiel en lo que dices. Y ellos ven la fidelidad porque están ahí en el altar, cerca a la presencia del Señor. Imagínense, qué mejor lugar para estar en el cielo. En este momento,
es un lugar de privilegio, un lugar maravilloso. Por eso ellos le dicen fiel, porque tú, Señor, eres fiel. Porque aunque aquí en la tierra hubo lágrimas y dolor y sangre que derramaron ellos, pero el Señor en ese momento está siendo fiel con ellos. Fiel el Señor a las promesas que Él ha dado. Porque soberano, santo y fiel, dice, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Le repito, o sea, fíjese que ellos le dicen, ¿cuándo tú te vas a vengar? No lo están diciendo como una venganza personal, como con odio en sus corazones, con rencor en sus almas. No lo están haciendo así. Al contrario, es un clamor por la justicia de Dios. Eso es lo que le están diciendo. Los mártires están clamando al Señor por justicia. ¿Justicia por qué? Justicia porque ellos fueron asesinados, porque el homicidio al cual ellos fueron sometidos, degollados o como haya sido, era un acto de barbarie, de suma injusticia, porque lo único que hacían fue amar a Cristo Jesús. Porque tal vez algunos de ellos lo único que hacían era proclamar la palabra del Señor, leer las escrituras, enseñar el camino, al enseñar sobre Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Es algo injusto la muerte de los mártires, porque ellos estaban anunciando con sus vidas, con su testimonio, algunos de palabra, otros en silencio, que solamente hay un Dios verdadero y único. Entonces su muerte, por supuesto que es un acto injusto. Entonces ellos le están pidiendo al Señor que les dice, ¿cuándo, Señor? Pero no como una exigencia, como un reclamo. No están diciendo, es como una duda, una pregunta, Señor, ¿cuándo va a ser el momento de que tú vas a vengar nuestra sangre, Señor? ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, la verdad es que sobre la iglesia se ha dado y viene un tiempo. Viene un tiempo de persecución sobre la iglesia, un tiempo muy fuerte de persecución. Sobre todo cuando venga el anticristo y sea poseído por la bestia, será un tiempo le repito, de mucha persecución sobre los creyentes. Una persecución que dejará a muchos mártires y se revelará la verdadera fe de muchos que se llamaban hijos de Dios. Entonces le repito, ellos están haciendo un clamor que aún es un clamor que aún en el Antiguo Testamento estaba presente. Dice el Salmo 79, versículo 10. Salmo 79, versículo 10. Dice, no dejes que otros pueblos nos digan, ¿dónde está su Dios? Queremos ver cómo castigas a los que derraman la sangre de tus siervos. O sea, la palabra no dice que tenemos que perdonar, y aquí ellos no están perdonando a nadie, no, sí. O sea, el perdón es no sentir uno rencor en el corazón, pero la justicia del Señor tiene que darse. Por más que se perdone, Dios va a ser justo. Por más que se perdone, que un creyente perdone a alguien, el Señor va a hacer justicia a ese creyente. Por eso dice la palabra del Señor, dice que es suya la venganza. Es mía la venganza, dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios sumamente justo. Él nos pide a nosotros, ustedes, perdonen. Sí podemos clamar por justicia. Bueno, está bien, así como se da aquí. Ustedes perdonen y listo. La justicia me encargo yo, dice el Señor. Bueno, sigamos leyendo. Salmo 79, versículo 10. Queremos ver cómo castigas a los que derraman sangre de tu siervo. Versículo 11. Escucha el lamento de los prisioneros. Muestra todo tu poder y salva a los condenados a muerte. Señor, haz que la vergüenza que ellos nos hicieron pasar recaiga sobre ellos 7 veces peor. O sea, es un clamor, nuevamente les digo, es un clamor de los creyentes hacia el Señor para que sea hecha justicia de todos aquellos hombres y mujeres que se han burlado de los creyentes, que los han atacado, que los han perseguido, y que los han golpeado, que los han torturado, que los han martirizado, y aún que se han burlado de ellos, los han asesinado. También encontramos este clamor
en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, versión Dios habla hoy. Dice, esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino, por el cual están sufriendo. Los que sufren por causa del Señor son hallados por Dios mismo en su juicio como dignos de entrar en lo mejor de su reino. Versículo 6. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Un acto de justicia del Señor, por supuesto. Versículo 7. Y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo en el cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Por supuesto, Dios es sumamente justo. El orgullo contra Dios, el rechazar a Dios, el negarlo, no es un asunto solo personal. Sí, claro. O sea, cada cual dice, si eso es mío, yo decido si creo o no creo, por supuesto. Pero tiene implicaciones eternas. No solo tiene implicaciones aquí en la tierra, sino unas implicaciones más allá de la muerte, unas implicaciones en la eternidad. Versículo 8. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Ese es el peor de los castigos. Aún hay mucha gente que no cree en el Señor en este momento, no han sido arrojados de la presencia del Señor, de su gloria y de su poder. Porque todos, aún creyentes o incrédulos, disfrutamos de las bendiciones del Señor. Bendiciones generales como el sol, como la lluvia, como el clima, como la vida misma, como el agua, bueno, en fin. Son cosas que proceden del Señor. Pero acá en ese momento, el mayor de los castigos, la destrucción eterna, por eso dice aquí, es ser arrojados realmente fuera de la presencia de Dios, ser arrojados fuera de su gloria, fuera de su poder, donde nada, ni una gota de agua podrá satisfacer sus paladares sedientos. ¿Por cuánto? Por siglos de siglos de siglos, por millones y millones de años. Entonces decíamos, el creyente realmente no debe buscar la venganza personal en ningún momento, porque nosotros tenemos que dejar la causa, aún la venganza, en las manos del Señor. Y nótese que el Señor les da una respuesta. Y la respuesta que el Señor les da es que su venganza, o sea, el día de la venganza, no iba a ser en ese momento que ellos le están pidiendo, ¿no? Sino que posteriormente va a llegar el momento, y en Apocalipsis mismo se narra cuándo es ese momento, en donde el Señor va a vengar la sangre de estos hombres y mujeres que han sido mártires. Lo que sí les dice es que para ellos ya les llegó el tiempo de no sufrir más, por supuesto. ¿Por qué? Y además de eso, van a recibir bendición de parte del Señor. Van a recibir, como hemos leído en este pasaje, unas vestiduras blancas. ¿Y qué significan las vestiduras blancas? Significan primero la aprobación de Dios, estar aprobados. Que es bueno ser aprobado, ¿no? Es bueno que si usted presenta un examen que saque la mejor nota o cerca de la mejor nota, usted se siente contento, feliz. Y si el profesor le dice, no, lo hiciste muy bien, usted esa aprobación le da gusto en su corazón, en su alma. Lo mismo sucede con ellos, se sienten aprobados por parte del Señor. Esa es la vestidura blanca, significa primero eso, la aprobación de Dios, maravilloso. O algo más que significa es la dignidad que ellos tienen delante del Señor, o sea, tienen una posición, una jerarquía espiritual, digámoslo así, delante de los ojos de Dios. Y las vestiduras blancas también significa la victoria que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque hay que dar una batalla por creer. Y ellos tienen una victoria en su fe, ¿no?
Y también dice la palabra y se les dice que ellos descansen. Ya, descansen, no se preocupen. Ya lo que hicieron, lo hicieron bien. Pero bueno, sigamos. Versículo 11. Dice el versículo 11. Apocalipsis, recuerde, 6, versículo 11 ahora. Entonces se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que, en servicio a Dios, tenían que ser muertos como ellos. Sí, ya lo dijimos, lo que significa las ropas blancas. Se le dijo que en el momento que van a descansar, en el sentido en que ya las obras con ellos van, o sea, las obras que ellos hicieron de fe, su fe, lo que creyeron, lo que estuvieron dispuestos a hacer por causa del Señor, les ha sido contado en el cielo, y eso se ha formado en tesoros que ellos tienen en el cielo. Y uno de los primeros tesoros que les es entregado es una vestidura blanca, por supuesto. Pero le dice que se va a completar el número de los hermanos que por servicio a Dios tienen que ser muertos como ellos, dice la palabra. En el Islam, algunos, porque no son todos por supuesto, algunos están dispuestos en el Islam a dar su vida por causa de su Dios. Pero hay que recordar que Alá no es nuestro mismo Dios, no. Alá es un Dios humano, inventado por los seres humanos. Por eso les decía, en los musulmanes hay algunos que están dispuestos a dar su vida por matar a los infieles, dicen ellos, ¿no? O sea, todos los que no son musulmanes son infieles para ciertas sectas de grupos de musulmanes, ¿sí? Pero fíjese que el Señor no nos pide eso. El Señor nos pide que nosotros estemos dispuestas a dar nuestra vida para llevar salvación a otras personas. No para destruirlos como ellos piensan, sino al contrario, para llevarles vida y llevarles salvación. Y así es que perdieron la vida muchos de los mártires, ¿no? Tratando de llevar la luz de Cristo Jesús a otras poblaciones. Perder la vida por el Evangelio es, les repito, para muchos como una idea de un desperdicio, ¿cierto? ¿Cómo se les ocurre hacer semejante cosa? ¿Cómo así dejar? Para algunos les ha significado dejar su trabajo, para otros les ha significado muchas veces dejar su familia, no abandonados y tirados, no, por supuesto, el Señor no pide eso, pero para seguir, para amar, para llevar la preciosa palabra del Señor. Pero muchos eso lo ven como, repito, una obra de desperdicio terrible. Algunas comunidades indígenas en el Ecuador asesinaron a algunos evangelistas. Y hay hasta una historia, una película muy bonita, no recuerdo el nombre de la película, donde algunos evangelistas con una avioneta sobrevolaban ese territorio indígena, luego lograron hacer contacto con ellos, el primer contacto, y después de un tiempo de estar haciendo contacto, en una de las visitas de estos evangelistas a los indígenas, fueron atacados con lanzas y con flechas. Y uno de los evangelistas tenía un arma en su avioneta, pero no la tomó, y fueron asesinados. Y luego las esposas de ellos fueron a recoger los cuerpos, pero ellos no se regresaron a su país, a Estados Unidos, porque eran de allá, sino que esas familias, esas esposas se quedaron ahí a seguir tratando de llevarle la palabra al Señor, y lo lograron. Y hoy hay iglesia cristiana en esos lugares. Mire cómo, para que llegue la palabra de Dios a estas poblaciones indígenas, estos hombres tuvieron que dar su vida por causa de Cristo Jesús. Porque les impactó a los indígenas la valentía de estos hombres, que no se defendieron por llevar un mensaje. Y a la vez las esposas de ellos con sus hijos se quedaron ahí posteriormente, también llevándoles un mensaje. Es algún mensaje que impacta, por supuesto. Entonces, mire qué tremendo. Aquí surge también otra pregunta. La primera era que estoy dispuesto a dar o a sacrificar por causa del Señor. Y la otra pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a servir hasta el Señor? Que en mi servicio, en su mente, su servicio, ¿hasta qué lo puede llevar a usted?
¿Hasta dónde usted debe estar dispuesto a servir a Dios? ¿Hasta qué punto? Hasta que el Señor le pida aquí. Es una pregunta que usted tiene que hacerse, personal. ¿Hasta dónde yo quiero dejar mi vida por Cristo? ¿Hasta qué punto voy a servir a Dios? Mi servicio solo va a ser de 15 minutos a la semana, de 20 minutos a la semana. ¿O qué estoy dispuesto a hacer por causa del Señor? ¿No? Mi servicio, ¿cómo quiere ser? Yo le decía que así como comienzos de la iglesia, así también será el final de la iglesia, o sea, cuando el Señor venga. En el sentido en que muchos serán entregados y llevados aún al martirio por causa de la fe del Señor, ¿no? Por supuesto, ellos van a ser fortalecidos por el Espíritu Santo, porque nadie que no sea fortalecido por el Espíritu Santo van a dar su vida por él. Pero aún así, la verdad es que la mayor parte de creyentes le ponen límites al Señor, ¿no? O sea, límites al Señor, hasta dónde puedes llegar, Señor. Hasta dónde dice, Señor, tú conmigo puedes tratarme hasta este punto. Y tú, Señor, me puedes usar a mí hasta este punto, nada más. O sea, ¿y dónde es ese punto? Hasta donde llega la comodidad, ¿no? Porque servir al Señor en medio de la comodidad, bueno, eso es fácil. Pero el Señor muchas veces te va a pedir a ti que pases el punto de la comodidad. Que lo sirvas al Señor aún más allá, donde ya comienza la incomodidad personal. Cuando ya comienza aún, tal vez hasta la incomodidad en tu familia, aún hasta tu incomodidad económica. Y no porque el Señor te va a llevar a que vivas mal, no, al contrario. Porque se ha vuelto, nuevamente decimos, una doctrina, lastimosamente es así, buscar y luchar por estar muy bien aquí en la tierra. Estar lo más cómodo posible. Y entonces se piensa si un creyente está aquí en la tierra muy, muy, muy bien y sumamente cómodo y sobradamente cómodo y pasado de comodidad. Eso es lo que Dios quiere de esa persona. Sí, la Biblia de Dios quiere que seamos prosperados, pero no hasta el punto de la comodidad en la cual yo me cruzo de brazos, ¿sí? Y dejo que Dios solo sea el que me atienda y yo no sacrifico nada para Él. Por supuesto, es verdad que el Señor nos promete bendecirnos, pero eso no es necesariamente lo que debemos buscar. La bendición financiera me refiero. Está bien que el Señor lo haga, claro que sí. Ya dijimos que hoy tenemos necesidades, pero nosotros tenemos que buscar es servir al Señor como Él nos pida que debemos hacerlo, por supuesto. Porque el mensaje de la comodidad es lo que más cala en la gente. Si se predica solamente la comodidad, eso cala aún, ni siquiera en la iglesia. Las redes sociales están llenas de mensajes de comodidad. Muchas en Instagram, pues las fotos de gente cómoda disfrutando su vida, eso es el mensaje que más toca. Hay mayor parte de personas aún creyentes mismos, ¿no? Pero la verdad es que la historia de la iglesia, en la mayor parte del tiempo de la historia de la iglesia no ha estado en comodidad, al contrario, ha estado en persecución. Los primeros siglos fueron siglos de persecución, de vivir en huecos, en tumbas, en cavernas. Y por ahí en la Edad Media, un tiempo de persecución también, por seguir proclamando la palabra, por anhelar, traducir la palabra de Dios. Y posteriormente también persecución sobre ellos, por causa de su fe. A veces persecuciones políticas también. Porque para algunos servir al Señor, lastimosamente, es algo muy sencillo, ¿no? Para muchos servir al Señor es incomodidad cero. Tal vez una ofrenda de vez en cuando, más bien una limosna de vez en cuando. Algo sencillo, algo ahí lo que sobre. Y no estoy... eso de vez en cuando, una vez cada meses, cada 3, cada 4 meses, y listo. Y entonces por eso le repito, para muchos servir al Señor es muy, muy, muy cómodo, ¿no? Porque esto es real, porque yo lo he escuchado, creyentes dicen, no, cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a recibir coronas. Por supuesto, pero aquí viene algo real para asentar a muchos, decir, bueno, ¿será que usted le podemos decir a esa persona, ¿usted qué ha hecho para recibir coronas cuando llegue al cielo?
¿En qué se ha sacrificado en su fe? ¿Hasta qué punto ha sido su servicio, su amor al Señor, su amor por proclamar la palabra, su deseo por proclamar la palabra? Si sí la ha tenido, entonces, bueno, espere las coronas. Si no, ¿a razón de qué puede recibir coronas por parte del Señor? Dice la palabra segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo, Jesús, sufrirán persecución. Por supuesto, es claro, ¿no? Lo que dice la palabra. O sea, se sufrirá persecución, y es cierto. Entonces aquí están estos mártires en este pasaje hermoso de Apocalipsis, recibiendo una retribución por parte del Señor, ¿no? Y luego pues recibirán premios, por supuesto. Porque no solamente la vestidura blanca, es una serie de condiciones de bendición que se vive en los cielos. Porque sabemos que allá no solamente la gente va a llegar a cantar y adorar al Señor, que es una de las cosas principales que vamos a hacer. Pero por la vida eterna hay muchas cosas más que hacer allá. Y algunos tendrán unas condiciones privilegiadas por causa de su fe y de su amor al Señor. Porque el Señor no es injusto. Gracias, Señor, por tus hijos, tus hijas, sus tributos, sus ofrendas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú amas, Señor, al dador alegre, Señor. Y al que da su vida, Señor, por ti lo tienes en una estima muy alta, Señor. Gracias, oh Señor. Porque tú nos has llamado a que te sirvamos, a que te amemos, que te adoremos, que te obedezcamos, oh Señor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque eres un Dios precioso y justo, Señor. Gracias, oh Señor, porque tú eres el más justo, Señor. No nos imaginamos hasta qué punto, Señor, harás justicia. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Señor, porque todos recibirán su pago, Señor. Los que te aborrecen, Señor, como los que te aman, Señor. Oh, precioso Dios, gracias. Gracias, oh Señor. Gracias por los premios y las bendiciones, Señor. Por los tesoros, oh Señor, que tú pides y que tú nos has enseñado en la tierra para que los hagamos en el cielo, Señor. A través de nuestra fe, de nuestras obras de fe, oh Dios. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, a fortalecer a cada uno, Señor, y cada una de tus hijos e hijas. Fortalecer a todos aquellos y aquellas que en este momento están siendo perseguidos, están siendo burlados por su fe en Cristo Jesús, oh Dios. En el mundo hay tantas personas que están siendo perseguidas. Iglesias cristianas siendo perseguidas. Pastores, siervos, evangelistas, misioneros, misioneras, que están siendo perseguidos por tu nombre, Señor. Hoy los ponemos delante de ti, Señor. Dales fortaleza en sus almas, oh Señor, para que hagan el trabajo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, todo lo que hagáis, sea de obra, hacedlo todo en el nombre precioso de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, hoy hacemos esto en el nombre del Señor Jesús. Gracias, oh Señor, gracias más de ti, Señor. Que nuestra alma repose en ti, Señor. Que nuestra alma repose en ti, Señor. Que nuestra alma repose en tu presencia, Señor. Que nuestra alma repose en tu Santo Espíritu, Señor. Te necesitamos, Señor. De ti, Señor, solamente de ti, Señor. Solamente tuyo, Señor. Es nuestra esperanza, Señor. Solamente está en ti, Señor. Más de ti, Señor. Porque ¿de qué puede servirle al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, Señor? Más, Señor, más. Más de ti, Señor Espíritu Santo. Ven a fortalecer a estos hijos e hijas tuyas, Señor.
aún en sus dones espirituales, fortalece esos dones. Oro el don de lenguas, el don de profecía, y declaro bendición, Señor. Declaro en tu nombre, Señor, que tú bendices, avivas, Señor, esos dones, Señor. Oro que tú pones convencimiento de mayor fe, de mayor deseo de buscarte a ti, Señor. Más, Señor, más. Hoy bendigo a estos hijos e hijas con el deseo de buscar al Señor. Hoy bendigo a estos hijos e hijas, les bendigo en sus sentidos espirituales para que sean fortalecidos y abiertos. Hoy bendigo en el nombre precioso de Jesús los oídos espirituales de este pueblo. Declaro que todo tapón en sus oídos es quitado en el nombre de Jesús. Declaro que están atentos a escuchar la palabra del Señor. Hoy bendigo a estos hijos e hijas con la capacidad de orar en nuevas lenguas, de clamar al Señor en nuevas lenguas. Los bendigo con la capacidad de poder mirar lo espiritual. Hoy quito en el nombre de Jesús, con el fuego del Espíritu Santo, quito todas las vendas en sus ojos, quito vendas de sus ojos, esas vendas que les han impedido ver el brillo de la luz del Evangelio. Hoy bendigo a estos hijos e hijas en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tomo fuego del Espíritu de Dios y quito de sus mentes y de sus corazones todos esos pensamientos y esas emociones que no son de Cristo Jesús. Quito en el nombre precioso de Jesús, con el fuego del Espíritu Santo, de tu mente, de tu corazón, todos aquellos pensamientos y emociones que no son de Cristo Jesús. Tomo hoy de Cristo Jesús, de su mente, de sus pensamientos, santos, perfectos, y los pongo en tu mente y en tu corazón. Tomo la preciosa palabra del Señor como semilla y la declaro sembrada en tu mente, en tu corazón. Y declaro que esta palabra que tú hoy has escuchado dará fruto en ti, fruto abundante, conforme a tu fe, al 30, al 60 o al 100 por uno. Declaro que no caerá a tierra ninguna de las palabras que has escuchado hoy. Más de ti, Señor. Y bendigo a estos hijos, bendigo a estas hijas. Bendigo sus vidas, sus trabajos, sus familias. Más Espíritu Santo, desciende, Señor. Tú eres, Señor. Nuestra salvación, Señor. Nuestra alma reposa en ti, Señor. Por supuesto, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor. Es mi refugio. Así es, Señor. Díselo al Señor. Deja que tu alma le cante al Señor esta canción, este salmo. Deja que el Señor, tu alma, le cante al Señor. Díselo. Alma mía, eres mi roca. Dile, Señor, cántale. Dile, Señor, tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi salvación, Señor. Más, Señor, dile, tú eres mi roca, mi salvación. Más de ti, Señor. Más, deja que tu alma declare estas palabras. Cuando tú cantas, estás declarando, no solo una vez, estás declarando 1000 veces la palabra de Dios. Dile, alma mía en Dios, díselo, decláralo, decláralo. Eso, declara. En Dios, díselo, decláralo, dile, alma mía en Dios, díselo. Mente reposa, dile a tu alma que reposa en el Señor, porque de Él es mi esperanza. Mas es mi esperanza. Nuevamente, díselo, alma mía, díselo, repítele, dile a tu alma, eso, dile. Deja que el Señor te dé reposo. Deja que el Señor te dé reposo. Déjalo. Mente reposa. Siente el Espíritu Santo. Siéntelo a través de esta canción. Porque de Él es mi esperanza. Díselo. Es mi esperanza. Dile, Él es mi roca. Díselo a tu alma, que el Señor es tu roca. Él es mi roca y mi salvación. Y mi salvación es mi refugio. Oh, sí, Señor, tú eres mi refugio. Mi refugio.
No resbalaré, díselo. No resbalaré. Por última vez, dile, Él es mi roca. Dilo. Él es, sí Señor, tú eres nuestra roca. Tú eres mi roca, Señor, en la que estoy seguro, Señor, y firme. Tú eres nuestra salvación, Señor. La tranquilidad que estaremos contigo en la vida eterna, Señor. Es mi en el refugio, en el momento aún adverso y malo, no, tú no permitirás que desmayemos, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor Jesucristo, te damos por esta oportunidad que nos has dado una vez más de estar cerca de ti, de bendecir tu nombre, de adorarte, de alabarte, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Les cubro con tu preciosa sangre y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.